Saludos y bendiciones, hermanos. Les saluda el diácono Elis de la parroquia La Natividad en Brando, aquí con la homilía para el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Y antes recordándoles siempre que se suscriban a nuestro canal Católico Hoy. Bien fácil. Le da la flechita a mano derecha, luego toca la palabra suscríbete y le da la campanita y así automáticamente siempre va a recibir nuestros videos. El evangelio de hoy está tomado de Marcos capítulo 9 versículos 2 al 10. Marcos 9, 2 al 10. Y nos presenta a Jesús llevándose a sus discípulos, a Pedro, Santiago y Juan, a la montaña, donde allí se transfiguró en medio de ellos. Dice el evangelio que los discípulos quedaron muy asustados, cayeron al suelo, escucharon la voz del Padre que les decía: escúchenlo, este es mi Hijo amado. Luego Jesús les dice a sus discípulos que no cuenten nada hasta que Él resucite de entre los muertos. Esta experiencia de este evangelio me recuerda a mí. Estos días estaba viendo yo un video de cómo el alfarero va arreglando esa vasija, transformándola, transfigurándola precisamente. De un pedazo de barro, él va, según va dando vueltas, la máquina que él tiene en las manos puestas, él va acomodando cada parte de esa vasija. Y me recordaba a mí el proceso de la transfiguración, cómo una persona también puede ir cambiando diferentes aspectos de su vida a través de la gracia de Dios. Y eso es precisamente lo que es la transfiguración. Por ejemplo, este fin de semana pasado y las últimas 2 semanas atrás, durante este mes de febrero, hemos estado celebrando varios retiros, 2 retiros, uno de hombres y de mujeres en nuestra parroquia. Cristo renueva su parroquia, se llama el retiro. Y vimos cómo estas hermanas y hermanos fueron transfigurados por la gracia de Dios en apenas 33 horas. Lo decimos porque los vimos llegar el sábado en la mañana y cuando salieron el domingo estaban todos completamente cambiados, transfigurados. Su rostro era diferente. Era diferente cuando llegaron y cuando salimos. Inclusive los que estábamos sirviendo también en esa experiencia, también salimos transfigurados, transformados. Nuestro rostro el sábado cuando llegamos estábamos con alegría, pero el domingo estábamos completamente transformados. Siente uno en estos retiros exactamente así como se sintió Pedro en aquel momento cuando le dijo a Jesús: qué bien se siente estar aquí, maestro. Pedro inclusive le quería hacer 3 chozas, una para él, una para Moisés. ¿Por qué? Porque la realidad, hermano, que estar en la gracia de Jesús se siente rico. Estar cerca de Jesús se siente rico. Cuando la gracia de Dios llega a nosotros, nos transforma y se siente rico estar con Jesús. En la primera lectura de hoy nos presenta, nos dice que Abraham fue puesto a prueba. Abraham iba a sacrificar a su único hijo para ofrecérselo al Señor. Hay veces en la vida, hermano, que las pruebas nos ayudan a nosotros a transfigurarnos si llevamos esa prueba tomado de la mano de Dios, tomado de la voluntad de Dios. Fíjese que Abraham es un gran ejemplo de esto para nosotros. Abraham, figúrense, él iba a sacrificar a su propio hijo para ofrecérselo al Señor. Hay veces que en nuestra vida, hermano, nosotros llevamos una prueba difícil, quizás una enfermedad, quizás un problema con tu hijo de droga, de alcoholismo, quizás una prueba en tu hogar, estás luchando por la conversión de tu esposo o de tu esposa,
quizás estás en una crisis matrimonial, quién sabe, un problema en tu trabajo, con un compañero de trabajo. Cuando tú te acercas a Jesús, cuando tú haces lo que le dijo el Padre a sus discípulos, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cuando tú escuchas la voz del Espíritu, cuando te detienes en ese problema, en esa prueba que tienes y le preguntas al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Dame luz para entender cuál es el propósito de esta prueba en mi vida. Tú vas a ver que vas a ser transfigurado, como fue transfigurado Jesús en aquella montaña alta. Este evangelio de hoy, hermano, precisamente ese es el llamado que nos hace a nosotros. En primer lugar, nos llama a transfigurarnos, o sea, a transformar nuestra vida, a transformar nuestro ser. Y en segundo lugar, nos llama a transformar, a transfigurar, a cambiar todo aquello que está alrededor de nosotros. Fíjense que Abraham transfiguró la vida de su hijo. A través de su fe, Abraham cambió a su hijo, Isaac. Lo fue transfigurando. Tú y yo, hermano, cuando hacemos esa transfiguración en nosotros, transfiguramos todo aquello que está alrededor de nosotros, paso a paso, como aquel alfarero que iba arreglando aquella vasija poco a poco. Así va esa transformación, esa transfiguración. Cuando tú cambias, cuando tú haces un cambio en tu vida, hermano, esas personas que están a tu alrededor se van transfigurando por lo que ven en ti. ¿Cómo nos podemos transfigurar, hermano? A través de la Eucaristía. Cada vez que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, tú y yo nos vamos transformando, transfigurando como Jesús. Cuando vamos al sacramento de la confesión, cuando leemos la palabra de Dios, cuando oramos, hermano, nos vamos transfigurando. Cuando vivimos una experiencia de un retiro, cuando le servimos a Dios, vamos transfigurándonos cada día, cambiando nuestro ser, nuestra forma de ser cada día. Hermanos, cuando yo me preparo para una homilía, cuando me preparo para dar una enseñanza, realmente Dios me está transformando a mí, porque yo me adentro en la palabra de Dios y la gracia de Dios me transforma. De igual manera te sucede a ti, hermano, cuando te acercas a Jesús, cuando escuchas la voz del Padre diciéndote, escucha lo que este es mi hijo. Cuando escuchas a Jesús, Dios te va transformando. Hermanos, hoy día hace falta que este mundo sea transformado. Hace falta que Dios transforme nuestra sociedad. Lo vemos, hermanos, lo vimos en estos días, tristemente, en nuestra Florida. Un joven de 17 años apenas tomó una R-15 y asesinó a 17 estudiantes en una escuela. Hirió a 14 y no sabemos a cuántos los ha lastimado en su corazón, en su vida, para el resto de su vida. ¿Cuántos de ellos han sido traumatizados? Quizás no heridos físicamente, pero sí emocionalmente para el resto de su vida. Necesitamos que nuestros hogares sean transformados, hermanos. Necesitamos que nuestra sociedad, nuestros ambientes de trabajo sean transformados. Y tú y yo, hermanos, somos responsables de esto. Tú y yo necesitamos, en primer lugar, transformarnos nosotros, transfigurarnos, hacer un cambio en nuestra vida, que se note, que aquel que está cerca de nosotros vea ese cambio en nosotros. Y de esa manera nuestros hogares van a ser cambiados, transformados. Nuestros ambientes de trabajo van a ser transformados. Cuando te acerques hoy a la Eucaristía y recibas el cuerpo de Cristo, pídele a Jesús de todo corazón que cambie aquello en tu vida, que transforme aquello que en tu vida necesita ser cambiado, para que tú, con esa transfiguración, puedas cambiar ese ambiente en el que tú vives, comenzando por tu hogar, como lo hizo Abraham.
y luego en tu ambiente de trabajo. Pidámosle a Jesús que nos ayude en esta misión de ser transformados, de ser como Él, transfigurados. Él se transfiguró para que tú y yo seamos transfigurados también a través de su gracia. Pidámosle a Dios que nos dé la fuerza, nos dé la valentía para cada día ser transfigurados, para cada día estar cerca de Jesús y decir como Pedro: Señor, qué rico, qué bien se siente estar aquí, qué bien se siente ser transformado por tu gracia, Señor. Que así sea.